cántico nuevo en nuestros labios. No importa que hoy me gocé oyendo coritos antiguos, ¿verdad? Qué bonito. Pero en nuestra boca es siempre cántico nuevo, por el nuevo hombre, nueva criatura que somos. Entonces siempre venir con algo objetivo, bien definido a este lugar, ¿verdad? Y por supuesto Dios siempre es tan benevolente para con nosotros que no solo nos permite adorarle, bendecirle, sino que también nos bendice Él a nosotros, ¿verdad? Amén. Pensemos siempre, hermanos, en estas palabras del apóstol Pablo que decía, más bienaventurada cosa. En el libro de los Hechos está, y en los evangelios no se registró lo que el Señor Jesucristo dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y eso concerniente a Dios, o sea, con respecto a Dios, darle a Dios siempre va a ser mejor, darle a Dios. Y dar siempre es mejor que recibir. Amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Amén, amén. Tiene allí su Biblia, Números capítulo 21, el verso 4 al 9, vamos a leer. Dice allí: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Allí esta traducción prácticamente es como si usara un eufemismo cuando dice pan tan liviano, porque en otras traducciones se registra una expresión más grosera hacia Dios con respecto a la comida que les estaba dando. Este pan tan ordinario, este pan así, expresiones así se leen en otras traducciones. Dice: este pan tan liviano, este pan, estamos aburridos, estamos hastiados de estar comiendo esto. Eso fue lo que dijo Israel. Y entonces dice: y Jehová envió. Toda acción provoca una reacción. Y dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: qué bonita declaración, así debe ser la confesión de pecados. Dice: hemos pecado. Claramente confesar, declarar, mi pecado te declaré, decía David, ¿verdad? Dice: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora trasladémonos a Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan, el capítulo 3. La conversación de Jesús con Nicodemo. Verso 13. Es parte de la conversación. Esto es lo que procede al famoso Juan 3:16, lógicamente. Digo, porque es el más famoso de ese capítulo, el versículo más famoso de ese capítulo.
Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Note que Cristo mismo hace la aplicación, y por eso podemos ver en la serpiente de metal que levantó Moisés a Cristo. ¿Cómo vamos a ver a Cristo? Cuando yo leí por primera vez ese versículo ese capítulo de Números 21, recién convertido, esto sí está raro, que ¿cómo una serpiente puede ser tipo de Cristo? Porque es una tipología la que hay ahí. ¿Cómo puede ser tipo de Cristo una serpiente? Si la serpiente es sinónimo de maldad, de pecado, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Todo nuestro problema comenzó humanamente, todos nuestros problemas, enfermedades, calamidades, vicisitudes, angustias, todo lo que usted quiera de malo, de negativo, nos vino a nosotros a través de una serpiente. Entra a la tierra a través de una serpiente. Y ahora está Cristo tipificado en el Antiguo Testamento por una serpiente. Vamos a ver algunos detalles de ahí en Números, precisamente. Dice, partieron del monte Or. Ese monte Or es bien significativo en las Escrituras, pero partieron de allí. Está hablando de las jornadas que tuvo Israel en el desierto. Y dice que tuvieron que rodear la tierra de Edom. Eso de rodear la tierra de Edom, los edomitas eran gente bajo maldición. Estaban bajo maldición. Y había que rodear para no pasar por Edom. Había que rodear, evitando contaminaciones y todo eso. Entonces ellos, a veces el transitar, el peregrinar por mucho tiempo, trae lo que sucedió allí: desánimo. Eso es peligroso en aquellos cristianos que ya tienen algún tiempo de estar en el Evangelio, y máxime si no están ocupados, máxime si no se ocupan en las cuestiones santas. Entonces corren el peligro de cansarse y desanimarse. Por eso nos dice ahí que rodearon. Eso de rodear no es fácil, lleva tiempo. Y entonces ellos se desanimaron, y un pueblo cansado y desanimado, mire lo que sucede. El pecado allí consistió, note que cometieron pecado cuando murmuraron. Es pecado, la murmuración es pecado. Hablar contra la autoridad. La recomendación de Eclesiastés dice: ni aún en lo más secreto, ni en tu recámara, ni en tu pensamiento digas mal contra el príncipe, porque los que vuelan y los que tienen alas van a hacer saber el mensaje. O sea que la autoridad siempre se va a dar cuenta de la murmuración. Pero eso no es el problema, que se dé cuenta. El problema es murmurar. Y ese fue el pecado que provocó que Dios dijera, bueno, les envió las serpientes. La palabra que define serpientes es serafín, un ser como flama de fuego. Pero de todas maneras era el efecto que producía el veneno.
de las serpientes eran serpientes, dice que mordían. No era que quemaban. Quemaban era el efecto de la inoculación, ya el veneno inoculado en el cuerpo de la persona producía fuego. Era un fogaje, era ardor, por eso eran serpientes ardientes. Y fíjense que una traducción dice serpientes letales, o sea, serpientes mortíferas. El veneno era mortífero. Dice allí dice, habló el pueblo primero contra Dios y contra Moisés. Mire, inevitablemente el conocedor de las Escrituras va a relacionar esto, el buen escudriñador de la palabra, va a relacionar esto con el hijo pródigo. Porque lo mismo le van diciendo ellos. ¿Qué dijo el pródigo? He pecado contra el cielo y contra ti. Ellos dicen, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y la murmuración era una. Pero estaban confrontando, estaban afrentando dos autoridades, las de arriba y las de abajo. Debemos de tener mucho cuidado, identificar, ya es una gran bendición, identificar las autoridades, las de arriba y las de abajo. ¿Sabía usted que en las esferas de las tinieblas también tienen esa práctica, esa costumbre? Ellos se identifican autoridades, de arriba y de abajo. En el reino de las tinieblas es un reino que imita lo divino, lo de Dios, lo correcto. Ellos lo imitan. Entonces también hay autoridades, hay principados, potestades, gobernadores, señores, todo un orden jerárquico de autoridad. A mí me sorprendió un testimonio que leí de un brujo que se convirtió a Cristo, que cuando él fue a hacer el pacto satánico para adquirir poderes, la bruja que lo llevó, que lo inició en el satanismo, le dijo: vos tenés la ventaja que sos hombre, y los hombres consiguen más que nosotros las mujeres en el plano de las tinieblas. Y entonces vos podés llegar a ser, le dijo al discípulo, la bruja al discípulo le dijo: vos podés llegar a ser superior a mí, porque sos hombre. No se las comen vacías allá, hermano, en las tinieblas. Bueno, hizo el pacto y todo eso, y sí adquirió más poderes que las mujeres, que la que lo llevó a hacer el pacto. Le digo esto para que mire usted que si allá respetan órdenes jerárquicos, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Que es para bendición. Amén. Allá lo hacen para maldición, nosotros lo hacemos para bendición. Dice, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y la murmuración era esta: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Por supuesto que esto ya lo habían cabildeado entre ellos, hermano. Ya habían hablado entre el pueblo. Ya habían hablado. Dice, nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua. Eso no es cierto. El asunto es que el agua era espiritual, literal, pero dice Pablo que era una bebida espiritual. Y como ellos en la carne, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Repito, la roca echó agua literal, hermano, y fueron ríos que salieron de la roca. Pero Pablo dice que esa era una bebida espiritual, porque bebieron de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Y entonces, como eran carnales, no detectaban lo espiritual que había allí. No detectaban la procedencia del agua. Dice, no hay ni pan ni agua. Y las dos cosas habían. ¿Sí? ¿Sabe? El maná era el pan de ángeles, era pan de nobles, era pan del cielo.
que era representación del verdadero pan, pero era pan del cielo, hermano, el maná. Y ellos dicen: no hay pan, no hay agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces sí había pan. Lo que pasa es que ellos no lo consideraban como tal. Ellos no se daban cuenta qué peligroso es no saber lo que se está comiendo. ¿Qué pasó con esta gente? No estaba conectada con el cielo. Y había gente que sí, ya va a ver que sí, había gente de Israel que sí. Pero era mucho pueblo, la mayor parte posiblemente estaban así, en esa condición, que no sabían lo que estaba pasando entre ellos, no sabían, no valoraban, no apreciaban ni el agua que tenían. ¿Qué agua no había? El agua natural no había, era un desierto, pero había agua que brotaba de la roca, porque la roca le seguía, dice, y la roca era Cristo. No están, ellos no detectaron qué era lo que tenían entre manos, hermano. El pueblo de Dios en este tiempo, contemporáneamente, debemos darnos cuenta lo que entre nosotros hay, hermano. Pan del cielo, y es más, lo que nosotros comemos no es maná de aquel, del desierto, que comió Israel. Nosotros comemos maná escondido, hermano. Amén. Comemos a Cristo. Está escondido, es un misterio. Este pan que nosotros comemos es misterioso. La pregunta es: ¿lo comemos o no lo comemos? ¿Ya nos dimos cuenta que tenemos de ese pan? Además de el agua. Lea usted Juan capítulo 6 en contexto con esto que estamos hablando. Y habla de pan de vida y agua de vida. Y en el capítulo 4 habla de agua de vida, de Juan siempre, con la mujer samaritana. Hago la pregunta otra vez: ¿estamos conscientes que estamos comiendo pan de vida y bebiendo agua de vida? Si no se sirve eso aquí, ya no venga. Amén. Pero si se sirve, valoremos, apreciemos, gocémonos de eso maravilloso que Dios nos está alimentando, nos está sustentando. Cuando usted ha leído, y muchos lo tienen, de una promesa personal que Dios le ha hecho, Isaías 41:10, ¿verdad? Isaías 41:10, ¿qué dice Isaías 41:10? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Y aquí va lo que tiene consonancia con lo que estoy hablando. Siempre te sustentaré. ¿Qué es sustentar? Nutrir, fortalecer, alimentar. ¿Con qué? Con la diestra de mi justicia. ¿Y eso qué es? ¿Se come? Sí, se come. La diestra de la justicia de Dios se come. Con eso nos sustenta el Señor. ¿Quién es la diestra de la justicia de Dios, hermano? Es Cristo Jesús. Amén. La diestra de la justicia de Dios tiene nombre: Jesucristo. Y nosotros debemos de comerlo y beberlo. Por eso no se pierda también culto de cena del Señor, no se lo pierda, porque allí comemos carne, cuerpo de Cristo, y bebemos sangre. ¿Y qué es eso? Comida espiritual. Que corremos el riesgo de no estar conscientes de eso. Y este pueblo no estaba consciente de la comida que estaba alimentándose.
Espero que nosotros sí estemos conscientes de la comida que Dios nos está dando, hermano. Amén. Gloria al Señor. Puede darle gloria a Dios como a su manera, como quiera, ya sea fruto de labios, sus palmas, pero bendito sea Dios que nos sustenta, que cumple esa promesa. Amén. ¿Qué dijeron? Estamos, este pan tan liviano, tenemos fastidio de este pan tan liviano. Y entonces, mire lo que provocaron. Qué terrible, qué pueblo más inconsciente, hermano. Entonces, inmediatamente la reacción de Dios fue castigo. Toda desobediencia recibe justa retribución en Dios. Entonces dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, envió castigo, envió disciplina, envió corrección. Note que es cierto que la inoculación del veneno es cuando el pecado se practica, pero ellos ya estaban pecando. Las serpientes vinieron como castigo. Amén. Las serpientes. Y si usted se da cuenta, ellos fueron a decirle a Moisés, se reconocieron su pecado, confesaron su pecado. Dice, cuando vieron que se estaba muriendo mucho pueblo, allí dice que mucho pueblo, el verso 6 dice que murió mucho pueblo. Dice, entonces, el verso 7 dice, el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Hemos pecado, es confesión de pecado. Está vigente, va a estar vigente por los siglos de los siglos. El cielo y la tierra pasará, dijo el Señor, y mi palabra no va a pasar. Su palabra dice, el que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y ellos fueron, confesaron su pecado y dijeron, hemos pecado. Y dijeron, ¿qué habían hecho? Hemos murmurado, dice una traducción, ¿verdad? ¿Alguien anda ahí una traducción que dice hemos murmurado? Porque esta que yo tengo aquí dice, hemos hablado contra Jehová. Qué atrevimiento, ¿verdad? Hablar contra Dios. El Salmo 73 dice que los impíos ponen su boca contra el cielo. Eso es poner la boca contra el cielo, hablar en contra de Dios. Y ellos no mencionaron el nombre de Dios. ¿Sí, hermano Manuel? Reina Valera dice, hemos pecado por haber hablado. Por haber hablado, sí. Sí, amén. Hemos pecado por haber hablado. El pecado consistió en eso, en hablar contra Dios. Y note que no mencionaron el nombre del Señor, sino que solamente dijeron, estamos aquí muriendo, nos trajeron a morir aquí. Bueno, dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Aquí el pueblo mordían al pecador. Al pecador lo mordían las serpientes. Y entonces el tormento, y eran letales porque causaban la muerte. La paga del pecado es muerte. El veneno de la serpiente. Y entonces dice, murió mucho pueblo de Israel. ¿Mucho pueblo de dónde? De Israel. ¿Por qué? Por murmuradores. Y entonces, ese pecado hay que vigilarlo, hermano. Es muy sutil. Es que a veces siempre estamos confrontando que por supuesto que son pecados fuertes, de muerte, el adulterio, la fornicación, todo eso. Pero la murmuración está en consonancia, hermano, con eso, con esos otros pecados. La autoridad produce siempre dos efectos: obediencia o desobediencia, o rebelión. ¿Y por qué menciono esto? Porque la murmuración es efecto, no causa. La murmuración es efecto. La causa es el pecado. Murmurar. Y entonces la causa es el pecado de rebelión. La primera evidencia de un rebelde es la murmuración. Bueno,
Eso está, creo que es número 22, ahí seguidito está la rebelión de Coré. Pero bueno, aquí estamos ahorita en el capítulo 21. Dice, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ahí es donde recuerdo lo del pródigo. ¿Cómo fue diciendo? Me levantaré, dijo el pródigo, todavía en pensamiento, en intención, estaba en intención, a nivel de intención. Me levantaré, dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero dice que levantándose fue, y cuando va, todavía hediondo, venía de las porquerizas, ¿es verdad? Ay, hermano, y qué terrible es eso, ¿verdad? Menciono porque lo que sigue es que el padre dice que lo vio venir de lejos, lo vio venir. Salió corriendo el padre a encontrarlo, lo abraza, lo besa, pero después de la abrazada y la besada, el hijo le dice, lea usted, eso está en Lucas 15. Lea usted esa parábola. Y va que a pesar de la abrazada y la besada, la antigua versión de la Biblia de Jerusalén dice, le dio 1000 besos en el cuello. El padre al hijo que venía, hermanos, a ver cómo vendría. Puede imaginarte cómo venía ese muchacho. Venía de cuidar cerdos. Sí. Y a pesar de eso le dio 1000 besos, dice, en el cuello. Pero después de la abrazada y la besada, hacer la parte que le correspondía. He pecado contra el cielo y contra ti. Se lo dijo, confesó su pecado, reconoció su pecado. Digo esto porque, mire hermano, muchas veces estos lugares son ocupados por gente en pleno pecado y pecado de muerte. Y les viene una unción y predican con unción y todo eso. Pero ellos están en pecado y pecado de muerte. Estoy hablando de que muchas veces ministros de Dios, ya se ha comprobado, hermano. Hasta la saciedad, lastimosamente, se ha comprobado que muchas veces ministros llenos de la unción del Espíritu Santo predican mensajes tremendos, pero ellos están en pecado. Eso es la unción y todo eso, los besos, los abrazos del Padre, pero ellos no se arreglan. El Hijo se arregló, esa es la parte que le correspondía a Él. ¿Puede Dios usar un vaso sucio? Sí, lastimosamente, no digo de parte de Dios, sino lastimosamente por la persona que está en esa condición. No nos atrevamos a hacer cosas y busquemos el arreglo, busquemos el perdón de nuestro Padre Celestial. Amén. Si quiere un ejemplo bíblico, que usted sabe de ejemplos terrenales, de ejemplos del presente, pues. Pero se acuerda cuando Saúl estuvo profetizando todo el día, hermano, entre los profetas, y decía, también Saúl entre los profetas, a pesar de que ya había sido un rey desechado. Y yo también digo esto, las revelaciones que recibió Nabucodonosor, hermano. Y después estaba mandando a levantar una estatua de, ¿se sabe eso, verdad? Pero los sueños, todavía parte de los sueños no se han cumplido. Que tuvo Nabucodonosor, sueños de parte de Dios. Pero él en lo personal a saber cómo le iría, no sé. Además no me toca a mí eso. Otra pregunta que le puedo hacer es, ¿dejó de ser David rey de Israel cuando cometió adulterio con Betsabé? No dejó de ser rey, siguió reinando. Pero que dijo él, hermano, mire, David fue listo y se arregló en lo personal, porque como rey funcionaba, pero en lo personal, su culto personal a Dios
Lea el Salmo 32, lo que le pasó a David, en lo personal. No nos confiemos que lo público y las funciones nuestras, no nos confiemos a eso, mis amados hermanos. Amén. Bueno, ellos cumplieron la parte que les correspondía, pero mire lo que fueron a pedir. Dice: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová. Mire, las soluciones humanas están ahí. No es así como ellos pensaban. Porque que quite de nosotros estas serpientes. Ya se dio cuenta que Dios no quitó las serpientes. Que no era esa la petición. Y que no era esa la respuesta que iba a dar Dios. Ellos estaban orando mal. Por eso dice la Escritura: pedís y no recibís porque pedís mal. Y aquí estaban pidiendo mal. No querían serpientes. Que quite las serpientes. Y ya se dio cuenta, hermano, fíjese que Dios pudo haber quitado el pecado, no permitir el pecado. Dios es omnisapiente. Como dicen algunos, es que Dios ya sabía que el hombre iba a fallar. No era su plan que fallara el hombre, que pecara el hombre, no era el plan de él. Pero sí está demostrado que Dios no quiere títeres, que Dios quiere gente que se le entregue. ¿Sí? Eso era una prueba allí. Pero esa serpiente, la serpiente antigua, la original que entró en el huerto, esa inoculó el pecado. Pero el hombre podía decidir sobre el pecado. Y Dios estaba expectante a ver qué decidía, a ver si le obedecía el hombre. Mire el papel que juega nuestra voluntad en este asunto, hermano. Dios está pendiente, observando. ¿Estaría Dios viendo cuando Adán estaba tomando su decisión? Sí, estaba viendo, pero lo dejó. ¿Pudo haber evitado Dios que el hombre pecara? Sí, lo pudo haber hecho. ¿Qué dice usted? Sí, pero dejó que su criatura decidiera. Y eso sigue así por toda la humanidad, hermano. Seguimos decidiendo. Por favor, hermanos amados, pensémoslo. Consideremos con sabiduría antes de tomar decisiones. Cuando hay noviazgos cristianos, un hermano en el púlpito dijo de una manera bien grosera algo que yo no quiero hacerlo esta mañana. Pero el asunto del pecado, los pecados sexuales, son momentitos de decisión. La carne, por eso dice que no hay que proveer para los deseos de la carne. Pero la carne, una vez se enciende, así la palabra está bien aplicada, se enciende. Dice, es mejor casarse que quemarse. Entonces, si hay algo que se le puede recomendar a una pareja de novios cristianos, es que eviten la soledad y que eviten estar allí mucho contacto, que lo eviten. Porque una vez que la pasión se enciende aquí, controlarla, son pocos los que salen vivos de eso. ¿Sí me explico? No quiero entrar en detalles. Y así con todas las tentaciones, hermano. Cuando mire una tentación, aléjese, huya, salga corriendo del lugar. Ya hay oportunidad de agarrar algo que no es suyo, salga corriendo de ahí, deje esa cosa ahí lo más lejos posible de ella.
Porque hay una naturaleza que es precisamente lo que inoculó, lo que infiltró la serpiente antigua en el hombre, fue eso, esa naturaleza de él. Aquí vamos a ver cómo es que entra esa naturaleza. El hombre tenía lo divino nada más, lo de parte del Creador, del Padre Celestial. Eso era lo que tenía Adán en él. Pero y ahí viene esa entidad extraña a poner otra cosa que ya no era de Dios, ya era de ella, de la serpiente, ya venía de la caída, ya había tenido caídas ese ser. También por eso mismo, por ese mismo sistema de Dios de dejar que sus criaturas decidan. Entendamos eso, que tenemos la capacidad de decisión. Y en las esferas celestiales también se da eso con las criaturas de Dios. Mire, es una forma ecuánime de trabajar de Dios esa, con sus criaturas. Pone en ellos el poder de decisión. Ya él había decidido mal y vino aquí a que también el hombre decidiera mal. Pero con todo eso el hombre fue el que decidió. Note que ni la misma serpiente lo obligó, solo puso allí eso. Introdujo, es como un organismo, como un gen que pone en el hombre. Y lo introdujo a través de la mujer. ¿Y sabe por dónde entró? Por el oído. Bueno, participaron todos los sentidos. Una vez que participó el oído, se fueron los demás sentidos. ¿Qué tiene el oído, hermano? ¿Sabe usted que también por aquí nos llega la salvación a nosotros? Por aquí nos llega la fe. Y espero que esté llegando fe a su vida hoy. Entró por el oído. La fe viene por el oír, pero también entró otra cosa. Metió su naturaleza, la serpiente. Y ya viene una naturaleza de serpiente en el hombre. Ya se dio cuenta, una vez que le dio lugar, siguió esa naturaleza. Ya lo vamos a ver, ¿cómo fue eso? Bueno, miremoslo ahorita pues. Romanos 8:3. ¿Alguien quiere leer Romanos 8:3 pero con voz fuerte, de modo que pueda captarse en la transmisión? Amén, amén, con el micrófono mejor. El que quiera leer, yo quiero que participe usted hoy. Romanos 8:3. Vimos, aquí Daniela va a leer, préstele el micrófono al hermano Daniel. ¿Ah? Sí, por la transmisión. Amén. La palabra del Señor dice en Romanos 8:3: Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo, y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó el pecado. Amén. Ahí está parte la explicación por qué una serpiente viene a ser tipo de Cristo. Note que Cristo mismo, esto es indubitable, nosotros no podemos cuestionar esto de que esa serpiente que levantó Moisés en el desierto representaba a Cristo. Era una tipología de Cristo, una serpiente siendo tipología de alguien tan santo, tan puro, tan bueno, que nunca tuvo esa naturaleza. ¿Por qué? Voy a pedir que alguien la lea, hermano Manuel, léalo en la Reina Valera, porque es la que más utilizamos. La más común, podríamos decir, entre los cristianos es la Reina Valera del 60. El hermano Daniel, ¿qué leyó? ¿En qué la lenguaje actual? Sí.
Porque lo que era imposible para la ley, Oiga eso. por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Gracias, hermano Ana. ¿Sí? ¿Oyó? Cristo condenó al pecado en la carne, en su carne. Por eso dice también Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Cuándo participó los hijos? ¿Cuándo participaron de carne y sangre? ¿Cuándo nosotros participamos de carne y sangre? Desde Adán, pero también nosotros tenemos nuestra participación a voluntad. Mire, por mucho que se le predique el evangelio a los hijos y todo eso, siempre, bueno, ningún padre quiere que su hijo peque, sobre todo padre cristiano estoy hablando. ¿Cómo nos ponemos? ¿Sabe cómo? Voy a hacer una analogía para ilustrar esto. Una vez alguien, dueño de una gallina, eso yo fui testigo, entre los huevos que estaba incubando la gallina le puso un huevo de pato y nació el patito, ¿verdad? Pero un día los pollitos, había un arroyo cerca de la casa, ¿verdad? Y la gallina llevaba a sus pollitos cuidándolos allí por los pollitos y el patito entre los pollitos. Y los pollitos pasaron por la orilla del arroyo. Pero el patito una vez que vio el agua, hermano. ¡Ah! Y lo que quiero referirle es la gallina a la orilla del arroyo, hermano. Afligida por el pato, porque según ella era pollo. Pero no era pollo, era pato. Y la naturaleza del pato es meterse al agua. Y ella no, los pollitos allá sí, su naturaleza es andar fuera del agua. Yo veo en esa gallina a nosotros los padres cristianos con nuestros hijos. Ay, hermano, cuando van para el mundo. Ya nosotros tenemos esa naturaleza y posiblemente el hijo también, pero si esa naturaleza que hemos adquirido de parte de Dios, que ha venido de Dios a nosotros, no se alimenta. Ay, hermano. Está la otra naturaleza, la naturaleza de la serpiente. Por eso lo que condenó en la cruz nuestro Padre Celestial fue a la serpiente. Mire lo que dice Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley. La ley que es pura, santa y buena. Dice que a nosotros, para nosotros, vino a ser maldición. Y entonces dice, hecho por nosotros, ¿qué se hizo? Cristo se hizo maldición. Aunque es fuerte lo que voy a decir, pero más directo, es lo mismo que está diciendo ahí lo que voy a decir. Cristo se hizo maldito por nosotros. Qué amor. ¿Puede imaginarte lo que el Padre Celestial experimenta cuando su Hijo está en la cruz? Dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él se hizo maldición.
Ahí está exactamente, ahí se fundamenta la doctrina de la sustitución. Cristo nos sustituye a nosotros en la cruz. Amén. Y nosotros es lo que creemos. Amén. Note que el pecado, por eso decía, Dios tiene poder para quitar el pecado. Pero el pecado es el probatorio para sus criaturas. Ahí le vamos a probar si vamos a obedecerle a Él. Le vamos a demostrar nuestro amor a Él. Amén. Aborreciendo el pecado. En todas sus formas, en todos sus niveles. Aborrecerlo. Debemos de aborrecer lo que Dios aborrece, pero si no nacemos. Por eso la conversación con Nicodemo, lo primero que le dice de entrada, hermano, al maestro de Israel que sabía mucha palabra, pero como no tenía esa naturaleza, lo que nosotros arrastramos desde Adán es la naturaleza de serpiente, de mal, pues, de maldad, inclinados a lo malo. Amén. Esa inclinación al mal es precisamente lo que hay. Note que las serpientes ardientes llegaron después que el pueblo había pecado. Y el pueblo fue donde Moisés a decirle que le pidiera a Dios que quitara las serpientes. Dios no quitó las serpientes siguieron y siguieron matando. Pero a los que se arrepintieron, que fueron a pedir equivocadamente, sí, pero hermano, Dios no hace las cosas como nosotros se las pedimos. Dios las hace como Él sabe hacerlas, como Él sabe que nos conviene que sucedan. Amén. Por eso puso a dormir a Adán, para hacerle a Eva, hermano. Porque es mejor lo que Dios hace que lo que nosotros pensamos que debería hacer. Ellos dijeron que quite la serpiente. No le quitó la serpiente. Las serpientes siguieron mordiendo. Y dice que murió mucho pueblo. Pero hubo una parte, y no creo que haya sido la mayor parte. Una parte de esta gente que fue arrepentida, pidió perdón por su pecado y buscó la solución a su enorme problema, porque era enorme problema. Era mortal la mordedura de la serpiente. Entonces Dios viene y contesta a su manera, para que el hombre siga decidiendo. Dice: hazte una serpiente de bronce. El bronce representa, en las escrituras de los minerales y todo eso, representa la justicia de Dios. Pero para fundir el bronce, ¿qué se necesita? ¿De qué eran las serpientes? De fuego. Ardían, eran serpientes, eran serafines. Serafín quiere decir un ser como flama de fuego, eso significa la palabra serafín. Pero lo que producían, el efecto quemante que producía en el interior y que mataba, era un fuego que mataba. Ahora, ¿de dónde venía ese fuego? ¿Quién mandó las serpientes ardientes? Dios. ¿Pero por causa de qué? Por causa del pecado de Israel. Ellos piden que les quiten, no les quita. Repito, Dios tiene suficiente poder para quitar el pecado de la humanidad. Pero no, el pecado ahí está. Pudiera ser que aquí entre nosotros haya pecado. Aquí donde estamos, en este momento. El pecado ya está. Como le dijeron a Caín, el pecado está a la puerta, pero con todo y eso, a ti será su deseo. La decisión la toma el hombre. Ya le voy a decir cómo. Volvamos a Números.
Volvamos a Números. Siempre el 21. Dice: hace una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido, ya mordido, y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Mire usted allí la cruz, la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, ¿qué hacía? ¿Quién tenía que mirar? ¿Dios, Moisés o el mordido? El mordido tenía que mirar. Ya mordido. Y ahora yo preguntaría: ¿y quién no ha sido mordido por la serpiente? ¿Y qué hay que hacer? Ver la serpiente, ver a aquel que murió por nosotros en la cruz, ver al crucificado. Y el veneno es neutralizado y ya no hay muerte. Amén. Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? La fe nos permite ver, porque allá era una serpiente literal que estaba en un asta levantada por Moisés, pero Cristo dijo, por eso con toda confianza podemos ver hacia la cruz, porque Cristo dijo. Y hermano, póngale allí cruz, madero, lo que quiera, porque allí dice que la serpiente estaba en un madero. Hazte un asta, un asta. ¿Usted sabe lo que es un asta? Amén. Dice allí, la serpiente estaba ahí colgada en el asta de bronce, era de bronce la serpiente, pero había pasado por el fuego el bronce aquel. Y cualquiera que mire, vivirá. Bueno, Moisés obediente hizo lo que le mandaron hacer, pero miraba el que quería ver. ¿Quién decidía? ¿Dios, Moisés o el mordido? El mordido decidía. Me imagino que muchos no vieron. Es como el asunto también del cordero allá pascual en Egipto. La condición era: hey, no vayan a salir de las casas, cómanse al cordero encerrados y nadie se salga. Pongan la sangre en el dintel y permanezcan adentro de la casa. Más de alguno se salió, más de alguno no puso sangre, más de alguno no sacrificó cordero, más de alguno no vio la serpiente y se murió. Así, hermano, es como quita Dios el pecado. Por eso ese Gálatas 3:3 dice que Él se hizo maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición por nosotros. Cuando el Padre descarga la ira, no ve al Hijo, nos ve a nosotros, pero le descarga la ira no sobre nosotros, sino sobre el que estaba en la cruz. Por eso cuando Cristo está en Getsemaní, a eso se refería cuando le dice: Padre, si quieres que pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la ira de Dios que cayó sobre Él en la cruz. Amén. Entonces, cuando alguien es mordido por la serpiente, cuando la paga del pecado es muerte, el veneno es mortal, pero lo neutraliza la fe en Cristo Jesús. Creer que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Vamos a leer ese verso de Gálatas, capítulo 3, ya para concluir. Ahora entiendo por qué. ¿Por qué la figura de la serpiente?
ver a Cristo en la serpiente de bronce. Una serpiente es tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Y hermano, hay bastante que hablar acerca de ese asunto de las serpientes. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él ocupó nuestro lugar para que ahora nosotros vayamos a ocupar el lugar de Él. Amén. Denle un aplauso a Cristo, mi hermano. Gloria a Dios. Pudiera ser, el pecado ahí va a estar. El pecado ahí va a estar. La decisión la tomamos nosotros. Por eso no quitó la serpiente, sino que puso el remedio contra el veneno de la serpiente. Pero las serpientes ahí van a estar. Nosotros ahora con nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza humana, que Cristo no la tuvo, no tuvo esa naturaleza de pecado que nosotros recibimos a través de Adán, esa no la tuvo Él. Él no murió por pecados de Él mismo, como dice la carta a los Hebreos. Él murió por nuestros pecados. Amén. Murió por los míos y los suyos. Así es que ahí está la serpiente alzada. Nosotros solamente tenemos que ver y el veneno va a ser eliminado. No neutralizado, sino eliminado de nuestra vida. Amén. Póngase de pie esta mañana. Gloria a Dios. Y le adelanto el tema, si Dios lo permite, el próximo domingo, para que usted vaya enriqueciéndolo, viéndolo, el Salmo 22, porque estamos viendo a Jesús en el Antiguo Testamento. En el libro de los Salmos vamos a ver, el próximo tema que vamos a ver está en el Salmo 22. Ahora, hermanos amados, esto, la diferencia la hace la fe. Porque los que vieron hacia la serpiente que levantó Moisés fue porque creyeron que ahí estaba la solución. Note que la solución según ellos era que quitara el pecado. No, hermano, si el hombre sin necesidad de estimulantes, sin necesidad de alguien que lo lleve a pecar, que le enseñe a pecar, peca. De modo que, como le dijo Jesús a Nicodemo, otra naturaleza es necesario nacer otra vez del Espíritu. Nacer otra vez del Espíritu. Porque es la única manera que concebimos en nosotros la naturaleza que no peca. Ahora tenemos la dualidad nosotros, una que sí y la otra que no. Depende cuál de las dos alimentemos más para que obedezcamos a una o a la otra. Ya sabe usted qué naturaleza queremos obedecer, ¿verdad? Amén. Esa naturaleza alimentémosla. Esa naturaleza es la que se da cuenta de que hay pan, maravilloso pan, y hay agua, maravillosa agua, para sostener la vida del cristiano, mantenerse fuerte y resistir el pecado. Amén. Cierre sus ojos. Gloria a Dios. Estaba el jueves predicándole a un grupo de hermanos, y el Señor puso en mi corazón, antes de predicar, hacer el llamamiento. Inmediatamente salieron hermanos a reconciliarse, y dos almas, dos personas nacieron de nuevo, nacieron de arriba, nacieron del Espíritu. O sea, creyeron en Cristo Jesús. Dos almas que se ganaron para Dios. Pero me llamó la atención que inmediatamente al llamado a reconciliar, salieron hermanos a reconciliarse. ¿Habrá esta mañana alguien
que sienta la necesidad de reconciliarse con Dios, de ver de ver